¿Qué tal, señores? El día de hoy traemos muy buenas noticias para los beneficiarios del Seguro Social. Y es que todo está a punto de cambiar. Recientes informes confirman que los beneficios del Seguro Social podrían estar experimentando un cambio significativo. Un cambio que viene de la mano de una nueva propuesta presentada por el republicano Rubén Gallego, el cual busca aumentar los beneficios mensuales para las personas mayores. Y es que lo interesante de esta propuesta por parte de Gallego se centra en modificar el proceso del cálculo del ajuste por costo de vida. Uno de los grandes cambios que no es el único que quiere realizarlo. También tenemos al presidente Biden con sus propuestas, las cuales apuntan al mismo tema. Y es que este ajuste que se realiza anualmente tiene como objetivo reflejar los cambios en el costo de vida y asegurar que los beneficiarios del Seguro Social dejen de perder su poder adquisitivo con el tiempo. Con esta modificación en la propuesta, se espera que los aumentos sean más significativos y reflejen finalmente mejor los gastos reales que tienen los jubilados, especialmente los gastos relacionados con atención médica y otros costos que tienden a incrementarse rápidamente. Por ello los invitamos a que se queden hasta el final del video, ya que estaremos viendo información muy interesante. La Ley de Impulso de Beneficios y de Cola para Personas Mayores ha sido presentada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a mano del representante Rubén Gallego, demócrata del estado de Arizona. Para los estadounidenses de 62 años o más, esta medida requeriría que se utilice el índice de precios al consumidor para determinar el ajuste anual del COLA. Recordemos que el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos es el que actualmente se utiliza para ajustar los beneficios del COLA. Y es que un aumento en los beneficios o en los ingresos que recibe un individuo para compensar los efectos de la inflación es lo que se denomina como el aumento en el COLA. Cuando aumenta el costo de los productos y servicios, el poder adquisitivo de una persona disminuye si sus ingresos siguen siendo los mismos. En otras palabras, su salario es menor que el costo de vida. Por lo tanto, el aumento del COLA está diseñado para esto, para compensar a los beneficiarios del Seguro Social por este cambio. Y es que el notable aumento del 8,2% que recibieron los beneficiarios el año pasado fue menos de la mitad del 3,2% del COLA que estamos viendo este año. Para un beneficiario promedio, el COLA del 3,2% equivale a un aumento mensual de unos $50. Los grupos de alto nivel de defensa han estado atacando durante mucho tiempo a este índice de precios al consumidor para asalariados, alegando que este tergiversa el gasto anual. Pues bueno, la medida de inflación de este IPC, de este índice, reflejaría con mayor precisión los costos que soportan las personas mayores, en particular costos como la vivienda, la alimentación y la atención médica. ¿Por qué es que el ajuste por costo de vida impacta más a las personas mayores de 62 años? Pues bueno, es que la metodología del COLA actual no tiene en cuenta adecuadamente la inflación para las personas mayores, especialmente cuando se trata de temas como es la atención médica. Por ello mismo, mientras las personas mayores puedan pagar sus cuentas y mantener la estabilidad de sus cheques mensuales del Seguro Social, la importancia del COLA, tomando en cuenta cómo afecta la inflación a las personas mayores, es un tema principal. Además de todo esto, el impacto de un cambio de precios en las economías de las personas se miden esencialmente por el ajuste del costo de vida. Dicho de otra manera, tienes que comprar menos o más, porque la inflación simplemente ha erosionado tu poder adquisitivo. Sin embargo, la Administración del Seguro Social utiliza este índice para ajustar varios montos,
tomando en cuenta factores como los límites u otros cálculos que son utilizados en sus programas. Recordemos que el Seguro Social no solo les paga a los jubilados, también ayuda a personas de bajos ingresos con programas como Seguro por Incapacidad o Seguridad de Ingreso Suplementario. Más que todo, especialmente cuando hablamos de cuánto dinero recibirías cada mes durante tu jubilación. Es muy importante comprender que el COLA se utiliza para aumentar tanto el monto como el valor de tus beneficios del Seguro Social. Y es que este es un gran cambio al cual podría venir, porque le dirá si es optimista sobre el próximo año o no, ya que es muy difícil predecir si es que será algo bueno o algo malo, más ahora porque la economía es muy imprescindible. Los jubilados deben utilizar las estadísticas actuales para estimar el valor esperado de sus beneficios en promedio y máximos del Seguro Social, más que todo porque ya estamos a mediados del año 2024 y debemos evaluar cómo esto va a impactar para el año 2025. Y es que según estos cambios se ajustaría el monto del seguro primario, el cual es el valor elegido al momento de la jubilación, y este representa tus 35 mejores años de ingresos. Pues vamos a mostrarles una pequeña tabla de lo que representa actualmente los pagos en promedio que un jubilado puede estar esperando recibir en este año 2024 y del mismo modo pronosticando para el 2025. Si es que estamos hablando de un jubilado que espera un pago promedio a los 62 años, estamos hablando de beneficios del Seguro Social en promedio de unos $1,298, mientras que este monto ajustado, con una estimación del COLA para el 2025, promediando arriba del 3%, podríamos estar esperando pagos de hasta $1,332. Mientras tanto, los jubilados con una edad de retiro de 67 años, o sea, la plena edad de jubilación, estaríamos hablando de que los beneficios del Seguro Social en promedio para esta edad son de unos $1,563, mientras que con este monto ajustado, con una estimación del COLA para el 2025, podríamos ver pagos de $1,604. Luego tenemos pues los jubilados que han esperado hasta sus 70 años. Son jubilados que pueden estar esperando beneficios en promedio del Seguro Social, arriba de los $2,000, mientras que con un monto ajustado en estimación del COLA para el 2025, podríamos estar viendo pagos de $2,091. Ahora bien, como mencionamos, son pagos en promedio. También existen lo que es los pagos máximos. Actualmente en este año 2024, un jubilado de edad de retiro de 62 años puede estar esperando recibir beneficios del Seguro Social como pagos máximos de $2,710. Con un monto ajustado de estimación para el COLA 2025, podríamos estar viendo pagos de $2,780. Luego tenemos jubilados en edad de retiro de 67 años, que es tu plena edad de jubilación, con beneficios del Seguro Social como pagos máximos de unos $3,822, mientras que con un monto ajustado, con estimación del COLA para el 2025, podemos ver hasta $3,822. Y luego tenemos a los jubilados en edad de retiro de 70 años, que es la edad máxima, con beneficios máximos de hasta $4,873. Y pues luego tenemos los montos ajustados con la estimación del COLA para el año 2025, los cuales fácilmente podrían llegar hasta los $5,000. Cabe recalcar un dato muy importante, y es que este tema de los pagos máximos son personas que durante los últimos 35 años de sus mejores ingresos son ingresos salariales que han superado el umbral del límite imponible. Cuando nos referimos a este umbral del límite imponible, hablamos de que anualmente han logrado rebasar el límite umbral de los $168,000
dólares anuales, que actualmente este es el límite en este año 2024.